Leemos el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 32 al 35. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿No le da gozo esa lectura? Qué preciosa la obra del Señor. Sanidad y salvación hubo ahí. Estamos estudiando los temas de levantarnos, porque nuestro lema de este año es: levantémonos y edifiquemos. Amén. Estamos promoviendo que nos levantemos en el Señor, y hemos predicado muchos temas sobre esto, y hoy quiero aplicar también este mensaje con el tema levantados por Jesucristo. Levantados por Jesucristo. El ser humano, quiero empezar con este punto, el ser humano, hermano, no nació, no fue creado caído. Cuando nosotros hablamos de estar caído, según los términos bíblicos, es un término que nos habla que la condición espiritual no es la misma que tenía antes. Es decir, el ser humano estaba, vamos a decirlo así, de pie espiritualmente, en buena comunión con Dios, en buena relación con Dios, pero un día desobedeció, y a eso es lo que espiritualmente le decimos que el ser humano cayó. El ser humano entonces caído, el Señor los creó no para que cayera, no para que se destruyera, y por eso el Señor ya tenía un plan maravilloso. Es un plan de restauración, un plan de redención. Y podemos ver cómo la escritura de Génesis hasta Apocalipsis se trata de la obra de Dios para levantar al ser humano a su estado anterior, antes de la caída. Lo que podemos decir esta mañana, la buena noticia, por eso evangelio significa buena noticia. ¿Qué significa evangelio? Porque la buena noticia del evangelio es que el hombre caído puede levantarse. Eso es buena noticia. O sea, si el ser humano en este momento, usted sabe que está encadenado, está atado, está desahuciado espiritualmente, médicamente, legalmente, lo que sea, en Dios hay esperanza, porque Dios levanta a los muertos, Dios levanta al caído, Dios tiene poder para levantar a los que caen. Y esa es la buena noticia de esta mañana. Jesucristo puede levantarnos. El ser humano entonces está caído, y podemos figurar nosotros que este hombre que está aquí tiene una caída, un estado caído físico, literal. Dice la Biblia que estaba paralítico. Ahora me llama la atención que dice hacía 8 años. ¿Cuánto tiempo estaba? O sea que no nació paralítico. Eso me da a entender, ¿verdad? Por eso cuando predicamos aquí que el ser humano está en pecado, el ser humano está en ruina, el ser humano está enfermo, el ser humano está miserable, ese no era el estado inicial del ser humano. Cuando leemos Génesis, vemos que Dios creó al ser humano. Eclesiastés dice que lo hizo perfecto, lo hizo hermoso todo en su tiempo. En otras palabras, entonces lo que estamos viendo es una consecuencia. No sabemos cómo llegó a este hombre a estar paralítico, pero era un hombre adulto. Probablemente tuvo un accidente, probablemente tuvo una enfermedad que no se diagnosticó en aquellos tiempos, como las poliomielitis, ¿verdad? Que dejaban paralíticos, qué sé yo. El punto es que había vivido los últimos 8 años postrado. No había sido siempre esa condición. Y déjame decirte que en este momento muchos seres humanos viven en una condición de postración espiritual, de postración mental, emocional, con cadenas de todo tipo. Pero no era el plan de Dios que el ser humano cayera en ese estado. Por eso decimos esta mañana, la buena noticia es que Jesucristo puede levantarnos. Y que el ser humano no necesita, no debería quedarse postrado. En Cristo hay poder para levantar al ser humano de cualquier lugar donde haya caído, bendito el Señor. En la Biblia leíamos a esto que la gracia de Jesucristo vino para salvación. Entonces el ser humano un día estaba en la gracia, cayó de la gracia, literalmente dice desgracia, pero en Cristo Jesús volvemos a la gracia.
El ser humano era libre, en el pecado se hizo esclavo, pero dice que si el Hijo libertare somos verdaderamente libres. El ser humano vivía en bendición, pero en el pecado trae la maldición, pero en Cristo Jesús somos benditos, bienaventurados, dice la palabra. O sea, usted puede ver cómo el Señor cambia el estado del ser humano. El ser humano tenía vida. Cuando pecó, la sentencia le dice: de cierto morirá. Entonces la paga del pecado es muerte, pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y Él nos da vida y vida en abundancia. Entonces significa que usted esta mañana debe saber, si el Señor ya hizo la obra en su vida, usted no debe seguir postrado, detenido, inerte en una condición espiritual. El Señor esta mañana nos dice: tú hoy puedes levantarte con el poder de Jesucristo. Vaya conmigo a Salmo 40. Este salmo resume lo que Dios ha hecho en el ser humano, y la experiencia del salmista es lo que estamos diciendo en este momento. El ser humano cayó en un estado que no es la voluntad de Dios. El ser humano que está en este momento, si estás aquí entre nosotros y te sientes perdido, sin esperanza, una vida que no te satisface, es porque hay un estado de caídez, un estado caído, un estado, vamos a decir, de postración. Pero dice el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay un tiempo en que el salmista estaba postrado, pero wow, supo que había un Dios que podía escucharle. Oyó mi clamor y me hizo sacar. ¿De dónde dice? Del pozo de la desesperación. Quizás hoy te sientas en un pozo de desesperación. Quizás tú crees nada más en Dios, pero te sientes en pozo de desesperación. La buena noticia es que Dios tiene poder para sacarte hoy de ese pozo de desesperación y ponerte, como dice el salmista: puso mi pie sobre peña. Gloria al Señor. Sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mire las imágenes. El estado espiritual del ser humano aquí se compara con un lodo cenagoso. Aunque físicamente con los ojos lo veamos una persona de buena posición o bien vestido, en el ámbito espiritual revela la Escritura que está en un lodo cenagoso espiritual. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Se da cuenta que el ser humano venía bien, pero se desvió. Pero gloria a Dios que hay un Dios de misericordia y de amor que nos puede enderezar nuestros pasos. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Por eso es que cantamos aquí y alabamos a Dios, hermano. Porque lo que Dios ha hecho es tan grande que vale la pena, y Él merece que le alabemos y le digamos: gloria a Dios, gracias Señor, te alabo, te glorifico, yo te exalto por todo lo que has hecho por mí. Pero recuerde que el cántico nuevo viene hasta después que ha salido del pozo de la desesperación. Por eso es que Dios tiene que hacer una obra, un cambio en tu vida, para que verdaderamente puedas sacar ese cántico nuevo en tu boca. Si no solamente eres un espectador, dice, y no sé por qué cantan, y no sé por qué gritan, porque hemos salido de un estado de postración y Dios nos ha puesto en alto. Bendito su nombre. Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, aquí viene la parte misionera, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Se da cuenta que por eso que no podemos vivir una fe oculta, privada? Nuestra fe se tiene que ver y ser pública, porque dice la Escritura que esto lo tienen que ver otros. Los que están caídos, los que están postrados, tienen que ver lo que Dios ha hecho en usted. ¿Cuántos dicen amén? Ellos verán, temerán y confiarán en Jehová. Pero si Dios no ha hecho todavía en tu vida, no hay nada que ver. Pero lo más importante esta mañana es que Dios sí puede hacer algo grandioso en nosotros. Y hay mucho que tienen que ver el mundo. Así que el ser humano, como Eneas, cayó en una parálisis espiritual. Ahí estaba caído. Y es necesario tomar en cuenta que cuando Pedro llegó ahí y vio a este hombre que tenía esos 8 años, no se puso a preguntarle nada más.
No te queremos preguntar cómo está la situación de tu vida, por qué andas así, qué decisión tomaste. No nos interesa eso, solo nos interesa decirte: Jesucristo te sana, Jesucristo te levanta, Jesucristo te salva, Jesucristo te restaura, Jesucristo te puede hacer nueva criatura. Bendito es el nombre del Señor. Pedro no preguntó nada, simplemente se dirigió a Eneas y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Gloria al Señor. Se lo dijo a Eneas directamente. Y es que el Señor se dirige a nosotros por nuestro nombre. Si te sientes en un estado de desesperación, de pozo, de lodo cenagoso o de postración espiritual en cualquier área, tu vida, tu salud, tu matrimonio, cualquier situación, ahí en vez de Eneas pon tu nombre y declara que Jesucristo hoy hace la obra en tu vida. Eneas, Jesucristo te sana. Así que lo primero que hemos dicho es que el ser humano está caído, pero puede levantarse. Pero tenemos que estar claro y dejar bien claro esta mañana que el hombre no puede levantarse a sí mismo. ¿Usted me escuchó? El hombre no puede levantarse a sí mismo. En otras palabras, aquí no funcionan las técnicas de motivación personal. Aquí no funcionan esas técnicas de decirte: tú puedes, vamos adelante, tú puedes, cree en tú mismo, vamos, tú puedes. Hermano, eso lo dejamos ahí en segundo lugar. Lo primero que tengo que decirte es que creas que Jesucristo te puede sanar y Él sí tiene poder para levantarte. Gloria al Señor. Entonces, Jesucristo es el único que nos puede levantar. Es necesario creer en Jesucristo, es necesario para levantarnos que el Señor Jesucristo, Él haga la obra en nosotros. Nadie más. Como ese texto que se leyó al inicio: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que dejamos claro esta mañana que para poder cambiar de esa situación de postración, de parálisis espiritual, Jesucristo tiene que levantarnos. Por mucho que tú quieras. Y sabe una cosa, se lo digo con todo el corazón: mucha gente intenta hacerlo con su fuerza, buscando su propia ayuda. Estos son libros que dicen autoayuda, o van al psicólogo, o van donde sea, pero se olvidan de que aquel que está arriba y puede hacerlo mejor que cualquiera. Así que esta mañana tenemos que recurrir a Jesucristo, porque Él todo lo puede. Para el que cree todo es posible, dice la palabra. Pero entonces quiero que quede claro esto: que para poder levantarnos es necesario que Jesucristo sane nuestra condición. Levantarse solo es posible a través de Jesucristo. ¿Por qué? El Señor, hermano, no es simplemente una ilusión que Jesucristo sea el único que lo haga. Hay algo real que solo Jesucristo ha hecho por nosotros, y en base a eso es que el único que puede levantarnos, y es que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por eso solo Jesucristo puede levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la fe debe estar puesta en la persona y la obra de Jesucristo. Él murió en la cruz literalmente, fue sepultado literalmente y fue resucitado literalmente. En otras palabras, mire, la muerte de Jesús, y esto es bien importante, se menciona así en los textos, que Cristo murió y fue sepultado. Esa parte es bien importante, porque sabe una cosa: cuando Jesucristo está sepultado, ahí nos está representando la situación que tenía el ser humano caída. Jesucristo también cayó en los lazos de la muerte. Pero sabe una cosa, la muerte no lo pudo retener. Y por eso la Biblia dice, en vez de decir resurrección, la Biblia dice: y Dios lo levantó de entre los muertos. También Jesucristo fue levantado. Por eso Él puede levantarte ahora, porque Cristo fue levantado por el poder del Padre eterno. Bendito el nombre del Señor. Por eso Él sabe lo que es estar caído, porque Él cayó en los lazos de la muerte, pero la muerte no lo pudo retener. Entonces vemos aquí que el Señor ha hecho una obra sobre la cual nosotros podemos confiar nuestra vida y levantar nuestra condición. Pedro dijo claramente: Eneas, Jesucristo te sana. Es en el Señor. Mire lo que dice Marcos 16:17. Hoy nosotros predicamos, así como Pedro,
que Jesucristo es el que puede hacer la obra hoy también en nosotros. Marcos 16:17 fue la orientación de Jesucristo, que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Dice así Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién le va a venir las señales? A los que creen. Es importante este punto ahí, creer. En mi nombre. ¿Cómo se llama él, hermano? Jesucristo. Por eso es que Pedro no usa otro nombre. Perdón por aquellos que creen en otros nombres, de santo, lo que sea. Pero aquí solo creemos que en Jesucristo hay salvación. Dele aplauso a Jesucristo, el único. No hay otro nombre. Solo Jesucristo salva y sana. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto es en el nombre de Jesús. Por eso es cuando vamos a comer, incluso oramos por esa comida, dando gracias en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos, eso simboliza hasta peligro, hermanos. Las serpientes, tú no te das cuenta que te metes a un peligro, pero el Señor te libra de ese peligro también. O sea, es que ese es el punto, estar claro de que andamos en el nombre de Jesucristo. Toda nuestra vida debe girar en el nombre de Jesucristo, porque dijo él, en mi nombre. Por eso Pedro no solo le dijo, Eneas, levántate, le tuvo que decir lo que Cristo autorizó. Jesucristo te sana. Él estaba paralizado, como estamos diciendo literalmente. Pero déjame decirte que encontramos hoy en día mucha gente paralizada, no solo físicamente hablando. Las parálisis pueden ser de toda condición. Hay parálisis espiritual. Cuando el ser humano no quiere rendir su vida a Dios, está paralizado espiritualmente. Sabe que está mal lo que está haciendo, pero no tiene la fuerza para arrepentirse. Está paralizado. Sabe que muchas veces ha cometido un error y ha hecho daño a su matrimonio, a sus hijos, en sus relaciones. Sabe que eso está mal, pero algo le impide solucionar esa situación, resolver esos problemas. Está paralizado mental o emocionalmente. Hay muchas parálisis en la vida del ser humano que nos impiden avanzar. A veces como creyentes hemos creído en Cristo, pero no avanzamos más, no crecemos. Hay una parálisis, no nos deja predicar como estamos diciendo que hay que predicar, hay que cantar, hay que buscar de Dios. Nos hemos quedado solo como creyentes nominal o formal, pero no crecemos a hacer la obra de Dios. Estamos paralizados también ahí espiritualmente. Entonces tenemos que entender que esa parálisis no es solo de las rodillas o de las piernas. Hay parálisis en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Pero quiero decirte que Dios tiene poder para levantar cualquier parálisis de nuestra vida esta mañana. Jesucristo te sana, dice la palabra de Dios. Y vemos aquí, hermano, es importante saber de que la palabra parálisis, de donde viene la palabra paralítico, es una palabra interesante. Es una palabra que tiene mucho significado, pero uno de ellos que me gustó es que la persona paralítica, parálisis, tiene un significado interesante. Es hacia sí mismo, hacia sí mismo. Lisis, lavar, bañar, hacer cualquier cosa, pero hacia sí mismo. ¿Cuál es la definición que podemos sacar? Una persona paralítica solo está concentrada en sí misma. Estamos en una parálisis también cuando nosotros solo pensamos en nosotros mismos. No pensamos en Dios, no pensamos en la familia, no pensamos en la iglesia, no pensamos en la obra de Dios, solo pensamos en nosotros. Hay una parálisis ahí espiritual y la gente dice, sí, yo creo en Dios, pero está paralizado porque solo busca su propio beneficio, sus propios intereses, su propio bienestar. Parálisis significa hacia uno mismo. Todo gira alrededor de mí y no me doy cuenta que con eso estoy paralizado. Porque quiero decirte que Dios nos creó para tener comunión con Él y con nuestros hermanos. Dios nos hizo para la alabanza de su gloria y para que nosotros le sirvamos a Él y si le sirvamos a la obra del Señor. Entonces estamos viendo aquí que hay una parálisis más amplia que la que tenía Eneas. Pero esta mañana voy a leer lo que dice Hebreos 12:12. Y es lo que el Señor nos dice a todos esta mañana, que revisemos si hay un área paralizada
donde hemos concentrado todo para nosotros mismos y no se lo hemos entregado a Dios para que Dios lo use para su gloria. Dice Hebreos 12:12, oiga, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y no está hablando de los paralíticos en silla de ruedas, está hablando de ese estado espiritual, mental, emocional, donde tú vives solo para ti y vives solamente para tus propios intereses. Dice el Señor, es tiempo que levantes las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya, gloria al Señor. Él quiere sanarte esta mañana. Dios quiere sanarnos esta mañana, hermano. Lo que el enemigo ha hecho es a veces meter parálisis en el pueblo de Dios. Dice que ni las manos levantan. Dice que ni las rodillas pueden doblar, exceptuando aquellos que ya tienen una situación médica en su rodilla, ¿verdad? Pero pudiendo hacerlo, no lo hacen. Hasta prefieren orar acostadito en su cama. ¿Qué tal? Cómodamente. O simplemente hasta se acordó en el carro y dice 3 cositas, gracias Señor, y se va. O sea, una relación hecha, hermanos, como como le decimos así, de microondas, ¿verdad? El microondas es rápido. Qué tremendo, qué triste es que estemos viviendo una vida espiritual de microondas entonces. Por eso el Señor nos está alertando y dice, ¿qué pasó? Doblen esas rodillas paralizadas, levanten las manos caídas, hagan senda para sus pies. Es tiempo que el Señor haga esa obra. Y quiero decirte, y estamos claros, nadie lo puede hacer, solo Jesucristo lo puede hacer en tu vida. Y por eso esta mañana yo te predico para que como Eneas, oiga que quién es el que puede ayudarte. El que levantó a Eneas nos puede levantar a nosotros también. Jesucristo te sana. Sabe que la palabra sanar en griego se usa muchas veces con otro significado y es la palabra salvar. Y es ahí donde quiero entrar al siguiente punto. Es importante saber que la obra del Señor no discrimina si es una sanidad física o es sanidad espiritual. Para el Señor es la misma obra la que Él hace. Porque cuando el Señor hace una obra en tu vida, Él se está revelando, se está manifestando y Él quiere que a través de esa obra seamos salvos y vengamos al conocimiento de Jesucristo. Porque hay mucha gente que me ha encontrado que me dice, sí, Dios es bueno conmigo, pero no van a ninguna iglesia. Y dice, Dios me bendice. Yo tengo mi refrigeradora llena de cosas, pero no buscan a Dios, no adoran a Dios. Entonces simplemente se satisfacen con las bendiciones de Dios, pero no han alcanzado la salvación de Dios. Porque la bendición no salva. Quien salva es Jesucristo el Señor. Para ser levantado, entonces te digo en esta hora, es necesario saber de que Jesucristo tiene que salvar y sanar, porque es la misma obra. Marcos 5:34 y muchos textos parecidos. Jesús cuando hacía esta obra de sanidad, de levantar paralíticos, me llama la atención que siempre Jesús terminaba diciendo, tu fe te ha salvado. Y acababa de sanar un ciego, y acababa de sanar un leproso, acaba de sanar diferentes enfermedades. Por ejemplo, en Marcos 5:34 es la famosa sanidad de aquella mujer de flujo de sangre. Termina diciendo ese versículo, y él le dijo, la mujer fue sanada de un problema físico, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Se fija que la mujer necesitaba una sanidad, pero Cristo la salvó. ¿Qué es el punto ahí? Que esta mañana tú pongas tu fe en Jesucristo. Aunque tú vengas por una sanidad emocional, familiar, espiritual, cualquier área, la fe en Jesucristo que vas a poner, esa nos va a salvar. ¿Cuántos alaban al Señor? La fe puesta en Jesucristo, ese es el siguiente punto. Para ser levantado es necesario creer en Jesucristo el Señor. Me llama la atención que cuando Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y a continuación le dice, levántate, haz tu cama. Pero al final me gusta aquí mencionarlo y dice, y enseguida, ¿qué dice el texto, hermano? Se levantó. ¿Quién se levantó? Eneas se levantó. No dice, lo levantó Pedro. No dice, ¿verdad? ¿Quién se levantó entonces? Eneas. ¿Por qué se levantó Eneas?
Porque Eneas creyó lo que Pedro le estaba diciendo. Cuando Pedro le dice, Jesucristo te sana, él dijo, yo lo creo. Pero no solamente se quedó creyéndolo, puso la fe en acción y se levantó. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros. Yo pudiera preguntar en esta mañana, ¿cuántos creen en Jesucristo? Y voy a decir amén el 100%. Pero el siguiente paso es importante. Hay que levantarse si creemos en Jesucristo esta mañana. Hay que ponerse en acción. Hay que ponerse, hermano, en marcha. Y eso solo lo va a hacer usted. Cristo ya murió en la cruz. Cristo ya delegó su nombre para hacer el milagro. Y Cristo ya nos da la fe para creer, porque la fe es un don de Dios. Pero para que la fe tenga vida, como dice Santiago, la fe sin obra está muerta. Para que tu fe sea una fe viva esta mañana, tú debes levantarte esta mañana. Tú debes decir, yo voy a ir a arreglar esta situación. Yo voy a quitar ya esta parálisis de mi vida. Esto que me ha estado deteniendo en todas mis áreas, hoy se termina porque yo tomo el primer paso. ¿Cuántos alaban al Señor? Da el primer paso. Que el Señor seguirá ayudándote a dar los otros pasos que vienen. Pero nosotros tenemos que mostrar la fe en acción a Cristo esta mañana. Yo creo en Cristo Jesús, te va a decir, pero ahora también yo me levantaré en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirte que es muy diferente entonces simplemente creer en Jesucristo, creer en la Biblia, creer en Dios. Pero me gusta otra palabra que dice, no solo cree, no solo hay que creer, sino hay que creerle a Dios. Mire qué interesante. Yo creo en Cristo, usted dirá, yo creo en el Señor, pero hay que creerle a Él. ¿Cuándo decimos que le creemos a Él? Le creemos todo lo que Jesús ha dicho de nosotros. Si crees que Jesucristo salva, tienes que creer que tú eres salvo cuando confiesas a Jesús como Señor. Si crees que Jesucristo sana, tienes que poner tu fe en acción y decir, declaro que por sus llagas yo he sido sanado. En otras palabras, no solo hay que creer, hay que creerle a Dios también. Y eso es muy diferente. Mire lo que pasó con este texto, me gusta mucho, Lucas 17:14. La sanidad de aquellos leprosos. Siempre lo he tomado como una gran ilustración de lo que significa creer, pero también creerle lo que él está diciendo. Dice Lucas 17:14. Los leprosos, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos que fueron sanados. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. O sea, los sacerdotes estaban ahí enfermos, pura llaga, y Jesús les da una orden. Porque ellos le están pidiendo, usted lee el relato, ten misericordia de nosotros, o sea, sánanos. Y Jesús cuando los ve les dice, vayan a los sacerdotes. ¿Sabe que eso es contradictorio? El que está leproso ya no tenía nada que ir a hacer a los sacerdotes. La persona iba al sacerdote cuando sospechaba que podría tener una lepra. Sospechaba. Y el sacerdote era el que dictaminaba. Pero este hombre ya eran leprosos en su vida, ya andaban ahí hace rato con la lepra. Mire la fe cómo opera ahí. Pues la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces cuando Jesús le está diciendo, vayan a mostrarse a los sacerdotes, el sacerdote les va a decir si ustedes tienen lepra. Pero si ellos saben que tienen lepra. Pero ellos toman la palabra de Jesús y algo va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Pero mire lo que sucede ahí. Id mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Comenzaron a caminar leprosos y en el camino quedaron limpios como la piel de un niño. Por eso es que no tenemos que esperar hasta ver el milagro. Usted comience a caminar en fe y el milagro ahí va a aparecer. ¿Cuántos están comprendiendo eso, hermano? Seguimos cantándole a Dios y diciendo gracias, Señor, aunque no lo estoy viendo. Y creyendo en Jesús que Él habló. Yo creo en Jesús, pero también le creo a Jesús. Es lo que estoy diciendo. Tenemos que creer lo que Él dijo. En mi nombre ustedes van a hacer esto. Entonces dice ahí, verá que ellos mientras iba fueron limpiados. En otras palabras, le creyeron a Jesús. Tengo otro relato aquí importante.
Porque quiero decirle que estos leprosos sabían de la ley, por eso ellos obedecieron y sabían que era una ordenanza de la ley ir a los sacerdotes, creían en la ley, pero en este momento le creyeron a Jesús, que es muy diferente. Vaya a 1 Reyes 17:13, otro relato que nos muestra cuán importante es creerle a Dios. Cuando Dios te está hablando, hermano, cuando Dios está mostrándote la palabra claramente, no tienes por qué cuestionar y preguntar cómo va a ser, cómo va a suceder. Tú simplemente créele a Dios y déjale al Señor el resto. Reyes, 1 Reyes 17:13, la historia muy conocida también de una mujer viuda de Sunén, la sunamita, que estaba a punto de morir. En aquel tiempo había un hambre, una escasez, que todos estaban muriendo de hambre. Leo el relato, 1 Reyes 17:13. Elías le dijo, porque la mujer estaba asustada, Elías le acaba de decir, haceme una torta ahí para comerle. Y la mujer le dice, pues si yo no tengo solo para mí, voy a morirme. Solo tengo para mí, dijo ella. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo Elías? Esta mañana Dios te dice, no tengas temor. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? No tengas temor. Entonces usted va a decir, Señor, sí, no temeré en el nombre de Jesús. No tengas temor, ve, haz como has dicho. Es decir, ella va a hacer su torta también para comer, ella y su hijo, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. A esto, hermano, había que creerle a Dios en realidad. Esto no era broma, esto no era fantasía, esto había que creerle a Dios. Esto representaba la vida o la muerte de la sunamita con su hijo. Ella dice, yo voy a comer lo último que me queda y nos vamos a morir. Y era real, eso iba a suceder. Pero vino Dios, entró en acción y le dio una palabra. Ella tenía que creerlo. Y es mejor, hermano, morir creyendo que morirse sin creer. Porque aún muriendo, Dios puede hacer algo. Aún cuando las cosas parecen perdidas, de donde sea, Dios puede traer el milagro. Hermano, esta mañana te digo, créele a Dios, aunque las cosas ya estén perdidas muchas veces. Parece que ya están perdidas, pero hay un Dios en los cielos y en la tierra. Es el Dios que tiene la última palabra. Por eso la última palabra se la dijo Dios a través del profeta Elías a la sunamita. Después harás una para ti y tu hijo. 14, mire la promesa que Dios le da a ella y a nosotros. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Era una palabra nada más, pero era la palabra de Jehová. Esta mañana te estoy diciendo una palabra, no te estoy mostrando hechos reales, pero te estoy dando la palabra, y la palabra produce hechos reales. Tienes que tomar la palabra de Dios. Si Él dice esta mañana, tu harina no va a escasear, aunque mires la última gotita, tú dices, gracias Señor porque no va a escasear. Dele aplauso al Señor. Simplemente dele gracias. Oh, gloria a Dios. Así que Eneas se levantó porque le creyó a la palabra de Jesucristo. Él se tuvo que levantar. Y ese es el problema que muchas veces nosotros vemos, que no sucede lo que esperamos porque hizo falta el paso de fe nuestro, levantarnos nosotros. Dios estaba listo para el milagro, pero nosotros detuvimos ese milagro. Pero Eneas creyó a la palabra y la puso en acción, se levantó, dice. Y aquí quiero ir concluyendo, hermanos, porque hemos hablado, creo, muy claramente que Jesucristo nos quiere levantar. Jesucristo puede levantarnos. De cualquier situación caída, no hay nada imposible para Dios. Pero para ser levantado es necesario creer que Jesucristo lo puede hacer. Y es necesario esta mañana ponerle acción a esa fe que tenemos en Cristo. Pero he dejado para finalizar ese comentario que siempre se hace en los milagros de los paralíticos. Usted observa que Jesús también se los decía a los paralíticos, y aquí Pedro lo continúa. Cuando le dice Pedro, Jesucristo te sana, levántate, es la orden.
Pero le da una tercera orden que siempre está en todas las sanidades de los paralíticos. Y le dice, y haz tu cama. ¿Y eso por qué siempre viene? Levanta, toma tu lecho y vete. Levántate. Esto tiene un mensaje esta mañana para nosotros también. Para todos los que Dios va a levantar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y para todos los que Dios ha levantado también. Dios nos quiere decir algo con ese detalle insignificante. Y haz tu cama. Vamos a empezar por lo literal, es decir, lo real. Como este paralítico ha estado siempre acostado, él no ha tenido tiempo de hacer su cama. Hacer su cama es arreglarla. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿cómo está la cama? Desarreglada. Y por eso tenemos que hacer la cama, arreglarla. Mire la aplicación espiritual que tiene eso. Nuestra vida espiritual, en estado de estar caído y postrado, las cosas están desordenadas, ¿verdad que sí? Están desordenadas. Sin Cristo estamos desordenados. Pero una vez que Cristo te levanta, tú pones tu fe en Jesucristo, Él te levanta. Pero el Señor te levantó a ti. Pero hay cosas que quedaron desordenadas todavía. Hay cosas que tú hiciste que desordenaste en ese estado de postración. Que cuando el Señor hizo el milagro ya y te levantó, te abrió los ojos, ahora entiende que quién es tu Salvador, de qué te salvó, de qué te libró, y sabes lo que el Señor ha hecho en tu vida. Pero el Señor te recuerda de dónde te levanté y mira lo que has dejado atrás. Cuando el Señor ya te levantó a ti, tú tienes que ir ahora levantado, con tus piernas bien fuertes, con tu estado espiritual bien levantado. Ve y arregla lo que ves que está desordenado todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué situación de tu vida, aunque el Señor ya te salvó, tú eres salvo, pero alrededor tuyo tú hiciste un desorden cuando estabas caído? Hiciste algo que dañó a otros. Y si Dios te restauró, Dios te perdonó, pero Dios te dice, ve y arregla tu cama. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Oh, gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia esta mañana. O sea que no se vale con que tú digas, gloria a Dios, Él me levantó, gloria a Dios, me perdonó. Y el Señor te dice, y de aquellos que te está esperando todavía, no has ido a pedirle perdón. No has ido a arreglar esas cuentas. No has ido a dar la cara. El Señor, hermano, espera que cuando nos levantemos, arreglemos lo que hemos desarreglado también. Esto bíblicamente, ¿sabe cómo se llama? Restitución. Usted lee la historia de Zaqueo, el publicano ladrón, ¿verdad? Cuando el Señor lo convirtió, Zaqueo dijo, yo si le he robado, lo he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Zaqueo fue restaurado, fue levantado espiritualmente, pero él sabía que había desordenado la vida de otros y él dijo, yo lo voy a arreglar esta mañana. Si Dios te levanta, comienza a arreglar lo que tú hayas desordenado y el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a usar, el Señor te va a respaldar cuando tú vayas, te levantes y arregles lo que hayas desordenado. Bendito el nombre del Señor. Es importante hacer las cosas en el orden de Dios. Es importante, en segundo lugar, como una aplicación espiritual, que cuando Dios levanta a alguien, no lo levanta solamente como para que ya lo levantó y ya lo va a poner allá en un estrado a ganar multitudes. Y lo va a poner allá a levantar paralíticos. Dios lo puede hacer, pero Dios quiere que empiece con cosas pequeñas. Y te pregunto, ¿acaso arreglar la cama no es algo pequeño? ¿Verdad que sí? Pero hay mucha gente que no lo hace. Interesante. Y quieren ser dueños de empresas y quieren prosperar grande y ni siquiera pueden hacer algo bien, algo pequeño, como arreglar la cama. En otras palabras, si tú quieres, ahora que Dios te levanta, que Dios te lleve a donde tú quieres llegar, comienza a hacer cosas pequeñas para Dios incluso. Comienza por lo pequeño, hermano. Arreglando la cama, dice. Eso puede aplicarlo en el área espiritual acá. Usted dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo comenzar a hacer yo para el Señor? Si Él ya me levantó, Él me da la orden de que comience a hacer algo para Él. Algo aunque sea pequeño.
Aquí en la congregación nosotros tenemos muchas cosas en las cuales usted puede servir. Hay muchas maneras en las cuales usted se puede involucrar. Oiga, le digo esta mañana, si usted ya fue levantado, usted fue levantado para servir. Usted fue levantado para trabajar en la viña del Señor. Y es importante que no se quede paralítico, como decíamos, en el área espiritual. Es importante que como Dios lo levanta, usted diga: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies. ¿Qué puedo hacer yo para tu reino? Levantarnos y trabajar. Voy a terminar aquí leyendo Mateo 8:14. Es un bonito ejemplo de que cuando el Señor te levanta para usarte en algo, hermano. No solo para ver lo que Dios va a hacer en otro, sino comienza a ver lo que Dios va a hacer a través de ti de aquí en adelante. Por eso es importante ponerse en acción. Ya estoy sano, ya estoy salvo, estoy levantado. Ahora, ¿en qué te puedo servir? Ya arreglé mi cama, pero ahora estoy listo para lo que tú quieras de mí. Mateo 8:14. Oiga qué bonita esta historia que aplica bien aquí. Levantarse y arreglar la cama. Dice 8:14 de Mateo: vino Jesús a casa de Pedro. Mira, al Señor le gusta llegar a las casas. Y es ahí en la casa donde comienza la obra del Señor. Y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Estaba caída físicamente, ¿verdad? Postrada, enferma, literalmente. Y dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Pero subraya el final. Y ella se levantó y le servía. Oh, gloria a Dios. ¿A cuántos Jesucristo lo ha levantado? Y la pregunta es: ¿estás ya sirviendo a Jesucristo? Levántate. Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. Levantémonos, hermanos, porque el Señor no nos salvó para quedarnos paralizados. Dios nos ha salvado para que estemos levantados, trabajando hasta que Cristo venga. Póngase de pie esta mañana. Oh, gloria a Dios. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.